¿Cómo están? Soy Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y además conductora de este programa de la región al mundo. Hoy día es nuestro capítulo número 30 de esta temporada, último capítulo, así es que cerramos esta primera edición con Canal 9 Regional, a quienes desde ya agradezco la gentileza de haber podido compartir con todos ustedes estas entrevistas que han sido, desde la región al mundo, un trabajo de análisis, de reflexión sobre distintos temas de política internacional, de interés de la comunidad y también con efecto a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel local. Para cerrar con un broche de oro esta primera temporada en Canal 9 Regional y gracias a la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, bueno, me encuentro con el periodista Juan Vallejos, creo que bien, no sé si lo dije bien, periodista de la Universidad Diego Portales, máster en comunicación política de la Universidad Adolfo Ibáñez y además hoy día estudiante de máster de análisis político de la Universidad Complutense de Madrid, donde se encuentra en estos momentos, así que te doy la más cordial bienvenida, Juan. Hola Paulina, gracias por la invitación, primero que todo. No, yo muy contenta, primero de poder compartir contigo. Contémosles a la gente que nos está viendo y escuchando que tú vienes llegando de Ucrania, es tu segundo viaje a Ucrania. Nosotros estuvimos en contacto, te seguí durante toda esta experiencia, tu nueva experiencia en Ucrania, estuviste con el presidente Zelensky, además recorriste lugares donde pudiste palpar lo que es el drama humano, y es justamente sobre eso lo que quiero conversar hoy día. Para partir, fue tu motivación de ir no una, sino que dos veces a Ucrania, al lugar donde el 24 de febrero del año pasado comenzó la guerra con la invasión de Rusia a este territorio europeo? La motivación yo creo que viene de hace harto tiempo del colegio. De hecho, hace poco hablé con mi profesor de historia de aquella época, que en el cuarto medio nos hizo exponer, nos hizo disertar sobre los países postsoviéticos y sus desafíos que tendrían luego de la caída de la Unión Soviética. Y a mí me tocó Ucrania. Eh, y siempre me hizo ruido Ucrania, o siempre me llamó la atención luego de esa disertación, porque yo siempre sentí que tenía eh, como algo de la Guerra Fría que no quedó concluido, como que algo quedó pendiente. Eh, y de ahí en adelante, siempre que pasaba algo en Ucrania, sobre todo el 2014, yo estaba en la Facultad de Periodismo La Portal en ese tiempo, en 2014, eh, comenzó la guerra del Donbass, las protestas en el Maidán, etcétera. Yo decía como algo está pasando, algo no quedó concluido en esa Ucrania post Unión Soviética o incluso mucho antes de la Unión Soviética. Y cuando quedé en el máster acá de análisis político en Madrid, yo iba una vez a la semana al Vía X con la Andrea Moleto y A conté en quien modo conozco mucho, Andrea, también. genial, y a modo de chiste yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a perder la oportunidad de estar viviendo en Europa y no ir a ver la guerra. O sea, tengo que buscar la forma de entrar a esto por curiosidad personal, por curiosidad profesional y porque también yo que me enfoco principalmente en política, mi trabajo en su gran mayoría son entrevistas a políticos, a candidatos de la convención, autoridades presidenciales, etcétera. Eh, ¿No es acaso la guerra el fracaso de la política? Entonces tengo que ir a ver eso. O el Tengo fracaso de la que diplomacia, como se le llama. O el fracaso de la diplomacia, claro, que de alguna forma la diplomacia es esa área también de la conversación política y de los acuerdos políticos que claramente aquí en el conflicto ruso-ucraniano falló. Entonces, ahí me dicen, oye, tenemos el contacto de un ucraniano que habla español. Y yo ya en Madrid, un mes después, le escribí, le pregunté cómo tengo que hacer para entrar, para ir, etcétera, y una cosa fue llevando a la otra y terminé con Zelensky sentado en su oficina presidencial. O sea, es como un resumen rápido lo que te acabo de hacer, pero viene de ahí. Y yo creo que todo periodista que le gusta un tema en particular, en mi caso la política, pero puede ser cualquier otro, si de repente tienes la tincá y la posibilidad y la cercanía de poder hacerlo, bueno, juégatelo.
Yo creo que va por ahí. Y por eso, bueno, como dices tú, fui 2 veces para el primer aniversario de la invasión rusa, que fue en febrero de este año, y ahora que llegué hace pocas semanas de vuelta a Madrid. Ahora, como el mundo es tan chico, contemos Ujú, también de que tú me viste en una foto en ujú. un seminario justamente con esa Ah, persona, exactamente. con ese Alexander, ucraniano que hablaba español y que con Alexander Slitchuk. así es, en un seminario en el cual me invitaron, claro que virtualmente, Ujú. a Kiev, y por lo tanto ahí, esa casualidad de la vida, dos chilenos se encontraron con este ucraniano Tal eh, cual. para ir conociendo un poco más de lo que ha sido la guerra. Ahora, No, empecemos a hablar un poco de lo que tú viviste. Nosotros, durante mucho tiempo, en especial por el lado del derecho internacional, las relaciones internacionales, hemos estado explicando la guerra desde la lejanía. En mi caso, mucho de las normas del derecho internacional, de la política internacional, como tú señalabas, del fracaso de la diplomacia, eh, pero distinto es estar en el terreno y ver el drama de verdad. Eh, ¿Cuáles son tus primeras sensaciones luego de estas dos visitas a Ucrania? Después hablaremos un poco más de lo político respecto al presidente Zelensky y a lo que se juega como potencia, pero quiero saber de la gente, cómo vive, eh, cómo en los lugares que tú recorriste, donde vi también que transmitiste y mostraste fosas comunes, eh, bueno, ¿cómo es la vida diaria de los ucranianos dónde les están cayendo misiles, dónde los están atacando y dónde al mismo tiempo tienen que defenderse y seguir viviendo? Mira, es brutal. O sea, a mí me impactó mucho y a rato me choqueaba mucho ver este contraste de una vida rutinaria normal, pero con las características que tú acabas de mencionar. Me llamaba la atención y yo miraba cómo es posible que vayan al supermercado, cómo es posible que salgan a caminar con una tranquilidad de quien pasea por alguna calle de Concepción o de Santiago de Coyhaique, sabiendo que hay un riesgo de bombardeo o quizás tal vez qué cosa. Y eso lo vi en las distintas ciudades que estuve, eh, pero por supuesto que la intensidad o la gradualidad de esto va variando. Por ejemplo, en Kiev, que para que la gente se ubique, Kiev está al centro de Ucrania, tiradito un poco para el norte, y está a cientos de kilómetros de la zona roja y de la frontera con Rusia. Por ende, los riesgos que ellos corren giran principalmente en bombardeos aéreos, que Mm. tampoco son todos los días. A mí me tocaron, por supuesto, alertas de bombardeo, etcétera, eh, pero se nota que está lejano a la zona, a la carnicería, como incluso llaman los propios ucranianos, porque eso es una brutalidad lo que está ocurriendo en la frontera. Eh, Incluso algunos ucranianos de Kiev me comentaban que se ha generado a veces un sentimiento de olvido en los kievitas de lo que está ocurriendo en la zona puntual del conflicto y por lo mismo es muy sencillo encontrarse con cosas en la capital que te recuerdan que están en guerra. Por ejemplo, eh, tú vas al metro en la ciudad de Santiago y lo típico que te encuentras de publicidad es, te invento, no sé, AFP no sé cuánto, o Entel o lo que sea. Bueno, acá habían fotos de la destrucción que ha hecho Rusia sobre la ciudad. Casas quemadas, autos explotados, imágenes todavía más terribles aún. Habían distintas plazas también en la ciudad de Kiev, como toda ciudad, la verdad, que por ejemplo, una de las que visité en detalle, la plaza de San Miguel, que tienen ahí como trofeos de guerra, tanques y artilleros rusos que han destruido y que los ponen en las plazas para que la gente de Kiev no olvide que esto está pasando. Hay, a ver, digámoslo así, cuando hablan de propaganda, como que uno asocia al tiro la propaganda rusa. No, por supuesto que también hay propaganda desde el lado ucraniano. En todas las Mm. guerras hay propaganda de lado y lado. Y esa yo la vi en Kiev en modo de concientizar a la gente de Kiev que no olvide que están en un conflicto terrible. Porque yo veía un grado de normalidad a veces eh, muy, muy impactante. O sea, te cuento, por ejemplo, que una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué a Kiev la primera vez fue que descargaron una aplicación de celular, tipo Uber Eats o cualquiera de esas que todos conocemos, pero que me informaba del bombardeo.
Entonces yo tenía una aplicación que aparte, si es que yo por X motivo no escuchaba la sirena o lo que sea, me llegaba una notificación que me avisaba de que se había iniciado un bombardeo aéreo ruso muy posible sobre Kiev y que haga clic aquí y se me abría como un mapa para encontrar la zona segura donde yo me podía proteger del bombardeo. Entonces yo decía, esto es como una guerra post-punk, como muy, la mezcla entre la modernidad, la actualidad, la rapidez de la información, eh, y la guerra y la destrucción misma. Pero, por ejemplo, en las ciudades más fronterizas, como Kharkiv, como Izum, como Kupiansk, que fueron las que estuve, para que la gente se haga una idea, son localidades que quedan a 40, 20, 10 kilómetros de la frontera con Rusia. De hecho, fui a una trinchera que estuve solo a 200 metros de la frontera con Rusia. Y esos Pero ahí, por sectores, ejemplo, perdona, ¿esos sectores son fundamentalmente de ucranianos prorrusos o de ucranianos prooccidentales? Porque hay que distinguir las zonas donde tú te encuentras también con esa cifra es, ucranianos. vamos una por una. Kharkiv es una ciudad muy importante ucraniana, de 1,5 millones de habitantes aproximadamente, una ciudad universitaria, y que tenía un fuerte flujo diario de rusos, porque no muy lejos de Kharkiv está la ciudad de Belgorod, y la gente cruzaba todos los días a comprar, a hacer cosas, etcétera. Y había un porcentaje importante de gente más que prorrusa como ruso parlante, que ese es uno de los grandes Sí, conflictos que tiene Ucrania, que hay mucha gente que tiene como lengua madre, siendo ucraniano, el ruso. Ahora, el alcalde de Kharkiv, perdón, el alcalde de Kupiansk, que era el otro lugar donde fui, era prorruso y le dijo a su gente, a su propia gente, que no le temieran a los rusos cuando entraran a la ciudad, porque la ciudad estuvo tomada por los rusos un buen tiempo, y los ucranianos rápidamente se dieron cuenta de las atrocidades que estaban haciendo los rusos con su gente, y el alcalde se escapó y ahora está de asilado político en Moscú. Entonces, uno va entendiendo también las cosas. En estas ciudades, volviendo a Kharkiv, la verdad es que no es necesario que haya como carteles que te recuerden que están en guerra, porque la situación de Kharkiv, que queda 6 horas en tren desde Kiev hacia la frontera con Rusia, eh, es mucho más brutal que lo que sucede en Kiev. De hecho, te cuento como, no sé si la palabra es anécdota, pero cuando llegamos a Kharkiv, en la madrugada, 6 7 de la mañana, nos dividimos en taxi porque éramos un grupo de varios periodistas, están las cámaras, aparte íbamos con los chalecos antibalas, los cascos, etcétera. Nos repartimos en distintos taxis. Yo tomé uno con un colega español de la agencia EFE y la Elisabetta Piqué, que es una gran corresponsal de guerra argentina. Y el taxista nos contaba que en la madrugada, o sea, un poco antes que nosotros llegáramos, habían hecho explotar una residencia universitaria que pertenecía, por lo que entendí, a una especie de facultad de agronomía de la universidad, de una de las universidades mm. de la ciudad. Entonces le dijimos, ¿podemos pasar a verla? Porque nos dijo así como por acá. Bueno, pasemos. Y efectivamente, pues estaban las máquinas sacando los escombros, habían policía, habían militares, era un bombardeo fresco. O sea, había pasado hace poco y hablamos con las personas ahí y por lo que pudimos entender y lo que vimos un poco también en la prensa ucraniana, que se mueve mucho por Telegram en Ucrania, eh, había sido atacado por un dron iraní. Y ya, bueno, hicimos nuestro trabajo, nos subimos al taxi para irnos al hotel y el hotel quedaba a 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces ahí yo como que dimensioné y dije como, wow, o sea, no es como Kiev, que puede haber una alerta, pero es como la ciudad grande y como que está, como que pierde la noción de la cuestión. Aquí yo alojé durante 3 noches en una ciudad Mm. que cuando llegué la madrugada anterior había bombardeado un edificio de 3 cuadras. O sea, el riesgo estaba ahí, las alertas eran a cada rato, a cada momento, ¿Qué hace muy la gente cuando le llegaban estas alertas? ¿Cuál es el protocolo? llamativo. ¿Qué es lo que hacen? Eso es llamativo porque la orden es, en Kiev por lo menos, suena la alerta y te dicen, le sugerimos que se vaya al búnker. O sea, no hay una obligación, no es que tampoco los militares salgan y te empiecen a obligar a meterte en un lugar de protección. Pero depende igual de la alerta, porque hubo una vez en Kiev, en un centro comercial muy cerca del hotel, que sonó la alerta. Yo estaba sentado comiendo con una colega mexicana y llegaron los encargados del lugar donde estábamos comiendo a pasarnos unos tuppers
Onda, rápidamente, metan la comida ahí, váyanse, y empezaron a cerrar el comercio y todo, y tuvimos que salir del lugar, todo, y, y era porque la alerta de esa oportunidad era de mucho mayor riesgo que otra. El protocolo es ese, por lo menos en Kiev. En Kharkiv estabas como más obligado a irte al búnker o irte a una zona de protección porque el riesgo era altísimo. De hecho, una de las alertas que tuvimos, nos informaron los coordinadores y organizadores que nos ayudaban, los ucranianos, no fue porque viniera un misil en camino o un dron, sino que había un avión sobrevolando la ciudad. O sea, fue inevitable imaginarme la imagen como el 11 de septiembre chileno, digamos. O sea, guerra, total. Y bueno, mi hotel en Kharkiv tenía un búnker, que uno dirá, pero ¿cómo construyeron búnker para los hoteles? Recordemos que hay mucha infraestructura de esas ciudades que todavía viene de la era soviética, Exacto. donde todavía, donde siempre existió una posibilidad de un holocausto nuclear, o de un bombardeo o un enfrentamiento a gran escala entre las dos potencias. Entonces hay mucha infraestructura en Ucrania, más aún en las zonas como cercanas a Rusia, donde hubo más influencia rusa en Ucrania, que Además que, cuentan sí, con además cosas como... que, claro, y recordar que además en Ucrania hay muchas justamente centrales nucleares. No Muchas, solamente, la más grande está ahí. no solo la de Chernobyl, sino que hay otras también. Entonces, son zonas también Pues, que siempre tuvieron no mm, solamente el riesgo de un ataque, sino también de un accidente nuclear, como fue lo que ocurrió exactamente. en Chernobyl. De hecho, en Kharkiv, que tuvimos nuestra base de operaciones, digamos, un edificio soviético que, independiente de la ideología que motivaba a la Unión Soviética, etcétera, el comunismo, el tema de la arquitectura es fascinante. A mí me hubiera gustado poder tener un poco más de tiempo y recorrer todo eso. Pero bueno, estábamos en esa gran oficina muy amplia, de paredes grandes, etcétera, y de repente encuentro un cartel, así como uno diría en Chile, como del Segurito, pero que de la era soviética, que te explicaba qué hacer en caso de holocausto nuclear. Y así yo decía, pero me decía, no, y esto estaba en los edificios públicos, o sea, era una posibilidad. La gente, la verdad, no evacúa, no evacúa, como que hacen así como ya, ok, bueno, me voy un poco más rápido a la casa. Yo vi a la gente sin ningún apuro y recuerdo que uno ucraniano me dijo, bueno, en tu país tiembla, tú dejas de hacer tus cosas porque podría temblar. Y después otro me dijo, mira, desde la invasión a gran escala, que así es como lo llaman, el tema de la invasión a gran escala, porque ellos guerra lo asocian y lo definen desde el 2014, la guerra del Donbass. Mm. Eh, ellos dicen como, la vida en Ucrania ahora es una lotería, te puede tocar, te puede pasar, y tú haces tus cosas igual. Y hubo otro que me encontré que estaba un poco ebrio, que me dijo, mira, si no es bomba nuclear, me da lo mismo. Como que, y esas cosas a mí me impactaban dentro de todo, más allá de lo anecdótico, porque es natura- lo natural que se les ha vuelto vivir bajo la invasión desde un país potencia militar y nuclear. O sea, el estrés, dormir y despertarte con alertas, tener que correr, tener que protegerte, ver todos los días las noticias, el número de muertos, imágenes brutales, el riesgo de que pase algo o a los tuyos. Allá no es lo mismo decir como, oye, ya qué bueno verte, nos vemos mañana, porque en realidad no sabes. Sobre todo en Kharkiv, en Kupiansk, en Izum, en la propia zona del Donbass, porque llega el misil. Esto es una guerra muy de misiles a todo esto. Es una guerra, para los que nos están viendo, no se Mm. imaginen tanto una guerra como las películas o los documentales de la Segunda Guerra, De ni enfrentamiento entre tampoco, soldados. claro, entre soldados o también incluso sin ir tan lejos, a la guerra de Mm. Irak o Afganistán, que si bien era una guerra, tenía muchas características como una guerra de guerrillas, como que se Mm. enfrentaban en zonas, en los cerros, con ametralladoras, etcétera. Eso en Ucrania, por supuesto que hay, pero no es el grueso de la guerra. Es una guerra muy tecnológica, con mucha artillería, con muchos misiles, bombardeos, drones. O sea, Eso te iba a preguntar yo, lo de los esta es la drones. guerra de los drones. O sea, yo Eso te creo iba a que por preguntar. ahí va la cuestión. Y hay distintos tipos de drones. Están los drones que todos conocemos, que se pueden comprar en cualquier centro comercial, que los ocupan para observar, para espiar, para hacer un recorrido por la zona. Y de hecho, mucha gente recolecta dinero en la calle para comprarle drones
a distintos grupos de militares que están en la zona para que ellos puedan hacer avanzadas visuales de la zona en la que están. Y hay mucha gente que compra drones, regala drones, hacen colecta. Oye, tengo a mi papá en la trinchera, está con 5 militares más y se le echó a perder el dron, comprémosle otro. Y la gente junta dinero, hace crowdfunding. Es, es brutal. También está el dron eh, como más hechizo, suicida también, ocupado por ambos, que toma ahí un dron, como todo uno conoce, y le mete bomba. Y lo hace estrellar. Mm, Y está el famoso dron iraní, que es el que usa Rusia. Yo tengo entendido que Ucrania también tiene drones, no iraníes, pero mm. de esa misma onda, que, para decirlo en sencillo, es un misil con alas. No se imaginen un dron como los que suenan así, zzz, no, es como un pequeño avión, un misil con alas, con rueditas, pero que se maneja con un control remoto como si estuviese jugando Nintendo, y es un avión que despega y todo, O solo que sea, después, teledirigido absolutamente hacia el objetivo. totalmente, totalmente, o sea, y de ahí se estrella contra el objetivo. Cuando estuvimos en la trinchera a 200 metros de la frontera con Rusia, nos avisaron que no nos íbamos a poder mover un poco más allá de donde estábamos, porque nos estaba sobrevolando un dron ruso. Y tuvimos que quedarnos ahí como, o sea, tampoco es que te quedes tieso sin respirar, pero era como no salir de este lugar totalmente tapado, mimetizado, etcétera, para que no existiera movimiento. El, pero los drones, eso, yo diría que esa es como la guerra de los drones. Yo hablaba con algunos que, ojo, no solo hay drones aéreos, hay drones terrestres. Eso yo no sabía. De hecho, nos mostraron cómo funcionaba un dron terrestre que desminaba zonas. Y es un Mm. aparato increíble, ¿eh? Y se controla como un control remoto. Yo cuando hablé con algunos militares que les preguntaba, oye, ¿cómo, cómo aprendieron a manejar drones en guerra? O sea, disparar con estas cosas, hacerlos explotar, dirigirlos. Y uno me dijo, yo juego mucho Counter-Strike. Y yo como, ¿qué? Y empecé a cachar que muchos militares, sobre todo los más jóvenes o treintones, eran los que más utilizaban los drones, les definían los drones por los videojuegos. Porque Mm. va a sonar brutal esto, pero funciona igual. O sea, tú cuando juegas Nintendo, PlayStation y estás jugando estos típicos juegos de guerra y tú mueves algo y disparas, esto es lo mismo, pero en la vida real. O sea, entonces alguien que tiene facilidad de poder dirigir cosas que están a distancia con un control remoto y una pantallita, eran los militares que antes de la guerra tenían experiencia de juegos de videojuegos de esto. Por eso yo digo, esto es como post-punk. Vi, por ejemplo, en que una vez un edificio que había sido alcanzado, esto en febrero, alcanzado por uno de los bombardeos en su momento, y lo estaban arreglando, etcétera. Y para tapar la zona destruida que estaban arreglando con andamios, etcétera, encima había una tremenda publicidad de iPhone 14. Entonces, Ah, yo decía como, no digo que esté bien o que esté mal, sino que era como, esto no es la guerra de las películas, no es una guerra hombre a hombre, que falte comida, que falte agua, que haya un sufrimiento así como las películas, como Hollywood. No, es distinto, pero eso no quita la brutalidad del desastre que ha quedado, porque es eso lo que te cuento, o una ciudad como Kupiansk o Izum que estaba arrasada, arrasada. O sea, ¿cuál fue el sector donde tú mostraste lo de las fosas comunes? Izum. ¿Y eso está ubicado a cuánto de la frontera con Rusia? Eso eran 4 horas al sur desde Kharkiv, estábamos como a 30 kilómetros, 40 kilómetros de la frontera con Rusia, pero estábamos a muy pocos kilómetros del Donbass. Y por eso Izum es una ciudad clave en este conflicto, que fue tomada en su momento por los rusos. De hecho, nos decían que todavía habían rusos militares en la ciudad en algunas zonas, al igual que en Kupiansk, eh, porque es muy geográficamente estratégica. Es perfecto para quien lo domine el poder controlar y dirigir lo que está sucediendo en el Donbass. Es una ciudad clave para el conflicto del Donbass. Y ahí yo escuché bombardeos, alertas, todo. eh, y ahí nos llevaban a las fosas comunes, que eran 450 fosas comunes, eh, frescas. Y cuando digo frescas, no es que hayan estado los cadáveres
ahí, sino que te digo que es algo que se descubrió hace 6 meses. Es algo que pasó hace menos de un año, en el siglo XXI. O sea, no te estoy hablando de Auschwitz ni Dachau, no, esto es ahora. Y, y era brutal, porque eran fosas y fosas y fosas de distintos tamaños, fosas para 20 cuerpos, para Y 3 en cuerpos, para 2 en cuerpos. esos lugares te encontraste con expertos internacionales que están recopilando toda la información Sí, para los casos que se están llevando en la Corte Penal Internacional y en la Corte exactamente. Internacional de Justicia, porque en eso ha habido un trabajo y uno de los que ha financiado bastante esto ha sido justamente la Unión Europea, y Ujú, porque para estos juicios necesitas pruebas. ¿Te exacto. encontraste con esta gente que está precisamente recopilando las pruebas para los juicios que se están llevando a cabo y se llevarán a cabo en algún momento determinado también? En ese preciso momento, no, pero sí nos explicaron los militares que nos acompañaron el procedimiento que están haciendo sobre todo lo que tú mencionas. Como te digo, estas 450 fosas comunes no es la totalidad de lo que han encontrado. Aparte que han descubierto que algunos de los cadáveres que estaban ahí no eran ni siquiera de la zona de Izum. Entonces también, este es como el gran hallazgo en cuanto a magnitud, a la gran cantidad de fosas que eran, pero después nos contaron, en otra visita que hicimos, que fue a lo que llamamos un cementerio de misiles, que recopilaban todos los restos de los misiles que ha ocupado Rusia contra Ucrania, solo en Kharkiv. Y ahí nos contaban que eso, junto con el expediente de las fosas, son cosas que están archivando, digamos, para presentarlo contra Putin. Claro. Ahora, Ucrania se enfrenta a un gran problema con el tema de la demanda contra Putin, y es que ellos están exigiendo a una corte internacional condenar a Putin, siendo que no solo Rusia no es parte de esa corte, sino que Ucrania tampoco. Pero Ucrania Eso, tiene no, pero Ucrania tiene desde el 2015 una declaración unilateral por la cual le reconoce a la Corte Penal Internacional eh, competencia para conocer de aquellos casos que están dentro del Estatuto de Roma, que son los crímenes internacionales, en su territorio. Entonces, sí, en base a esa declaración que eso ocurrió en es. 2015 justamente por Crimea, es que la Corte se declara competente y por eso que el fiscal abrió la investigación y está en investigación. Está, Está en claro. investigación, pero no están en una plenitud como para obtener los resultados que ellos aspiran a tener con esto. Mm, Y eso nos lo explicaba una de las la representantes del presidente en la zona de Crimea, que también la entrevistamos. mm. Pero que claro, están recopilando toda esta información y de hecho sobre la información, en cuanto a las fosas comunes, yo me empecé a dar cuenta que de distintas fosas habían a veces como unas hojas plastificadas, tiradas, y uno de los militares que se llamaba Ilko nos mostró que estas son hojas que estaban en ruso, que los propios rusos dejaron con los restos de cadáveres, en el que explicaban como detalles. Mujer, 25 años, cráneo reventado, así. Entonces eran como, podría explicarlo como los partes de fallecimiento, como un certificado de fallecimiento, pero de una crudeza, así. A mí personalmente y profesionalmente me costó tomar la decisión cuando estaba ahí si iba a grabar o no, porque lo encontraba brutal. Lo encontraba brutal. Para mí fue como emocionalmente medio complicado. ¿Cómo lo grabo? ¿Cuánto muestro? Porque tampoco uno va a estar ahí con el celular grabando hacia adentro. Sí, es terrible. Aparte que cuando estábamos ahí habían personas de la ciudad de Izum que estaban visitando el lugar, no en modo turista. O sea, yo veía ucranianos que se acercaban con un par, se tenía como unas flores, una cosa así, y se quedó frente a una de las fosas un buen rato porque eh, han decidido dejar esa misma fosa como el lugar para vivir el luto. Entonces le ponen una cruz, le ponen el nombre de la persona, etcétera. Eh, entonces es como bien chocante. Yo creo que fue uno de los lugares como que a mí más me impactó. O sea, además del factor miedo, susto, la Mm. brutalidad de eso es que yo nunca había visto, primero creo que nunca había visto una fosa común,
salvo lo que había aprendido en su momento en el Museo de la Memoria, que igual son imágenes, estar ahí y ver la cuestión ahí, o Mm. sea, no, es duro, eso es Ahora, duro. para terminar, porque el tiempo vuela, Ujú. quiero saber de tu encuentro con Zelensky, tu impresión de él, y qué le preguntaste y qué te contestó. Zelensky nos avisaron menos de 24 horas antes que nos iba a dar una entrevista. Y eso es parte no solo de su agenda apretada, sino que también es parte del protocolo de seguridad. Tú comprenderás que no te pueden decir, oye, el martes a las 5 un café con Zelensky. No, eso se filtra y hay problema. La entrevista era al mediodía, pero teníamos que estar a las 9 de la mañana ya en la zona como del centro cívico, que está completamente sitiada, con un nivel de seguridad militar inimaginable, increíble las cosas que vi ahí. Eh, Protocolo de seguridad a cada rato, creo que fueron 4 controles de seguridad, que pasaporte, credencial militar, nos revisaron los bolsos, nos revisaron todo, nos pasaron un perro, detector de mentales, nos confiscaron los celulares, los audífonos. A una colega creo que le confiscaron también los aros o un broche que tenía, porque todo puede servir para algo inimaginable. Mm. Lo tuvimos que guardar en unos casilleros, siempre acompañados de unos militares como con una ametralladora automática, y entrar a la oficina del presidente, a este edificio, que es donde él trabaja, eh, para los que juegan videojuegos me van a entender, es como cuando tú llegabas a la etapa final a enfrentarte al jefe, porque era un palacio con características de palacio, medio elegantón, también de muchas oficinas, pero adentro habían sacos de arena, habían muchas personas armadas, teléfonos de la era soviética sin número para discar, pero con una ampolletita roja que sonaba y era, o sea, una película. Y de repente nos meten por unos pasillos medio oscuros, de repente por otro que parecía más como sala de servicio, y aparecemos en esta oficina enorme, sala de reuniones, perdón, no sé si era mármol, pero todo marmolado blanco, dorado, de espejos, más que de la era soviética, yo diría más como de características zaristas, como no le vi tanto diseño brutalista al Sin lugar, duda, sin duda. y ahí nos tuvieron una hora porque el presidente se atrasó una hora. Y aparte, bueno, yo había llevado un libro de Zelensky para que me lo firmara. A mí me encanta coleccionar libros firmados por sus autores y no iba a perder esta oportunidad. Y una colega también había llevado el libro que había escrito ella sobre Ucrania para dárselo a Zelensky. Y la cosa es que nos confiscaron los libros, porque había que pasar por protocolo, por toda la cuestión, y nos quitaron los libros y como a un rato después nos lo devolvieron. Y yo creo que lo deben haber revisado, porque como es algo que va a tocar el presidente, Mm. y tú sabes cómo son los rusos, eh, todo puede ser ocupado. Yo decía, este nivel, yo decía, pero ¿cómo tan paranoico? Pero por otro lado, uno se pega como la ubicada, estás en la guerra, estábamos en un salón con estos protocolos, con 2 militares dentro, con 4 cámaras de seguridad Y ahí, ustedes eran extranjeros, y además. nosotros éramos extranjeros. Nadie te podía garantizar que Mm. fuéramos solo periodistas, o sea, la sospecha, Efectivamente. digamos, legítima. Y ahí estuvimos, nadie nos decía nada, y como nos habían quitado los cuadernos, tampoco como que no teníamos como que hacer, pero nos pasaron unas libretas con un lápiz y todo, que yo lo tengo guardado, o sea, de recuerdo porque tiene como el sello dorado del tridente ucraniano, así, bien elegantón. Nos pasan una botellita de agua con un vaso y entra un militar con una bandeja plateada con un vaso de agua tapado y lo pone en el lugar donde se va a sentar el presidente. Se pone de pie uno de los militares y uno de los traductores dice, chicos, el presidente. Entonces ahí nos paramos todos porque, bueno, si se para el militar habrá que pararse uno también, pues, y se abren una puerta dorada y entra él. Muy bajo, me llamó la atención, yo sabía que era bajo, pero fue como, wow, es muy bajo. Y la verdad, la sensación que me dio Zelensky es que él, claro, es un civil outsider de la política, de la televisión, etcétera, que llegó a la presidencia de un Abogado, hay que decir que abogado, además. abogado, Abogado y cómico, no sé qué es peor. abogado comediante, una combinación que yo creo que es más frecuente de lo que la gente cree. Pero me dio la sensación de que en el factor guerra se nota que es alguien civil que le tocó. No, no sentí a alguien imponente,
más aún que tiene como un apellido como muy de novela, así, Zelensky, como que uno se imagina esta figura de guerra de otras Mm. épocas. No, lo encontré una persona de risa fácil, agradable, normal. Ahora, no estoy diciendo que esto sean necesariamente características positivas o negativas del presidente de Ucrania. Fue lo que vi, lo que percibí. Nos pidió disculpas por el atraso porque dijo que había tenido una reunión importante sobre inteligencia, por lo que está pasando en el Mar Negro. Y yo le dije, sí, no se preocupe, no hay problema. Le dije como que, bueno, ¿qué le voy a decir? Y de ahí, bueno, se sentó y ahí uno se da cuenta también los años en la tele, en las comunicaciones, porque es una persona que habla y se expresa muy bien. Sabe dar énfasis donde hay que dar énfasis, sabe cómo mirarte cuando hay que mirarte. Y ahí me llegó su momento para entrevistar, para hacer la pregunta. Teníamos cada uno solo una pregunta para hacer. Y yo le quise preguntar sobre la guerra mediática, que es algo que Zelensky hace mucho énfasis y trabaja mucho, que es el tema de las comunicaciones. Las guerras también son comunicacionales. Entonces yo le quise preguntar, tanto como presidente como también usuario activo de las redes sociales, que cómo consideraba él que estaba haciendo la ofensiva mediática ucraniana frente a la rusa. Porque es cosa, me imagino que lo has visto en redes sociales, que los rusos están en lo correcto, que todo esto es mentira, que Ucrania es nazi, que bla, bla, bla. Y él respondió diciendo que las redes sociales y la comunicación actualmente es un campo de batalla más y tan importante como los otros. Reflexionaba ahí un poco con que las guerras o estos conflictos se están escribiendo en el momento, ya no es como que termina el conflicto y luego se escribe, eh, y que ellos hacen lo que pueden, que no cuentan con la cantidad de recursos como para poder hacer un frente mediático potente a la campaña de propaganda rusa que viene no solo de redes sociales, sino que también él acusaba a RT News, a Russia Today, Mm. canal del Estado ruso. Él tomaba el ejemplo de lo que había hecho la BBC con el tema de combatir las fake news de la propaganda rusa. Hablaba también de que la Unión Europea, bueno, prohibió la transmisión de Russia Today en Europa. De hecho, yo que lo seguía en Twitter, ahora en Europa me sale una franja gris cada vez que hay un tweet de Russia Today. Mm. Eh, Evaluó que es un campo de batalla importante, muy relevante, que son puras mentiras lo que dice Rusia, lo que dice Russia Today, y que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y que entienden que si bien es importante, me imagino que gran parte de los recursos van al tema balístico y de logística militar, por supuesto. Ahora, si quieren ver el detalle, está todo en YouTube, está todo en Instagram, está todo en TikTok. Yo me dediqué a hacer un reportaje digital de mostrarles la guerra en vertical. Está todo ahí. Hay que seguirte entonces en todas tus redes sociales. eh, Yo los invito a que me sigan principalmente en Instagram, porque ahí no solo subo videos, sino que también subo fotos y cosas. Y la verdad, yo también quise hacer eso. Ojalá me hubiera apoyado tal vez un canal de televisión chileno para mostrarlo más masivamente, pero uno de los objetivos que yo tenía era mostrar la guerra dentro de lo posible de manera vertical, desde el celular, para que lo consuman en el celular. Quizá un poco, no sé si cercano, pero por lo menos distinto. Que la gente lo pueda ver ahí, lo veo, me impacto, me informo, lo comparto. Creo que ese era el objetivo. bueno, nuestro objetivo al haberte invitado a cerrar este ciclo de la región al mundo era justamente saber y conocer tu experiencia, lo que viste, viviste, porque insisto, distinto es estarlo viendo desde un computador, distinto es estarlo leyendo, distinto es estar viéndolo a través de la televisión, que in situ. Así es que yo te quiero agradecer, Juan, por este tiempo, No, también gracias a ti. por haber confiado en mí también cuando me llamaste un poco para conversar sobre Ucrania antes de tu Claro. segundo viaje. Y, y nada, feliz que además podamos tener un testimonio de un chileno que estuvo en un lugar en el cual la guerra no ha terminado. Terminado. Ese es el mensaje que me importa dejar con esto. La guerra de Ucrania, cabros, no ha terminado. Y sigue igual de terrible que hace un año y un poco más. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, y ustedes, me despido con este último saludo. Eh, para mí fue un placer esta primera temporada de La Región al Mundo. Gracias a Cal 9 Regional, quien confió en nosotros.
gracias también a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, que nos ha permitido transmitir estos 30 capítulos para poder, desde la región al mundo, desde aquí, desde Concepción, Chile, el poder analizar lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Hasta una próxima.